Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7:48, nosotros continuamos con más entrevistas. Damos la bienvenida a Wendy Reyes Chiriboga, docente y analista política. Y vamos a seguir revisando este resultado electoral que a muchos pues nos sorprendió y que ahora ya en esta época postelectoral seguimos analizando qué pasó, que Daniel Noboa pues logró este triunfo tan holgado, qué pasó en el correísmo, qué errores se cometieron. Por ahí se comenta que hubo una reunión en la que, bueno, Rafael Correa mandó al PAN a toda la gente del correísmo por los resultados y bueno, que está que echa fuego el señor de Bélgica. En todo caso, mientras esto sucede, Daniel Noboa, pues se lo ha visto, bueno, bastante tranquilo. Ayer concedió una entrevista en CNN y ha dicho que su triunfo, pues no fue por el voto anticorreísta, sino por el voto correísta desilusionado. ¿Qué nos dice Wendy Reyes al respecto? ¿Cómo vemos todo este panorama postelectoral que se está configurando y también, bueno, los porqués que de alguna manera se van respondiendo? Bienvenida, Wendy, gracias por acompañarnos. Hola Verónica, muchísimas gracias por tenerme, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que escuchan Radio Sucesos, creo que estamos en un proceso muy importante en el Ecuador, ya hemos pasado la elección, no ha habido incidentes que reportar, todos los observadores internacionales que han estado aquí en el país han dicho que todo ha estado muy bien. Hubo una diferencia bastante holgada, lo cual dio tranquilidad porque todos esperábamos una elección tremendamente ajustada. Creo que el 11 y punto 3 puntos que existen de diferencia es bastante, y ahora comenzamos a analizar qué pasó, cuáles son las provincias donde se ganó, qué es lo que pasó con el correísmo, qué pasó con la campaña de Luisa González, qué pasó con la campaña de Daniel Noboa. Creo que es un espacio democrático, lindo para hacer estos análisis, para mirar por qué eligieron de esta forma los ecuatorianos, como decía Verónica, cuáles son los cómo, los porqués también de qué pasó. Yo creo que aquí hubieron dos porqués. Una, creo que Daniel Noboa jugó muy bien sus cartas para esta segunda vuelta. Creo que en la primera vuelta vimos a un Daniel Noboa más confiado. De hecho, vemos que al final él nos sale a agradecer a su votación. De alguna forma esperaba ganar en la primera vuelta. Vemos que se corrigieron varios errores en esta segunda vuelta a partir del debate. Y creo que en cambio en la otra candidatura hubo mucho más confianza, se confiaron mucho, creo que hubo muchos errores de la campaña, pero sobre todo de la Revolución Ciudadana y de sus actores y de sus figuras que hicieron que exista un miedo a lo que podría ser que vuelva el correísmo. Creo que eso es lo que pasó en esta elección. Wendy, ¿cuáles son los temas más, bueno, complejos, los errores más quizás evidentes que cometió la RC para perder estas elecciones y para, como dice el presidente Noboa, que ha sido reelecto, tener un voto de un correísta, de un correísmo desilusionado? Yo creo que hay cinco errores que los podemos catalogar así como los errores de la campaña de Luisa González, que comenzó con el fantasma de la dolarización. Comenzó con el fantasma de la dolarización, que aunque nosotros decimos, bueno, tenemos un país dolarizado, vimos primero a una asambleísta, Paola Cabezas, hablando en un debate sobre el tema. Si bien es cierto, la candidata Luisa González salió a aclarar y decir que no se trata de desdolarizar. Después tuvimos al expresidente Rafael Correa entrevistando a su ex canciller Ricardo Patiño, hablando mal del dólar, hablando mal de Estados Unidos y hablando bien de Venezuela, de Nicaragua. Creo que esto es interesante ver a los ojos del Ecuador, de los votantes, que para el ecuatoriano es muy importante el dólar. De alguna forma hay estabilidad y hay un miedo a que se salga del dólar. Por el otro lado, la comparación entre lo que significa Venezuela y lo que significa Estados Unidos para el ecuatoriano es interesante. Hay unos datos en el Latino Barómetro en donde se hace un análisis de la imagen de los países. Y para el ecuatoriano, el 85% ve con buenos ojos la imagen de Estados Unidos, mientras que ve el 13% apenas ve con buenos ojos la imagen de Venezuela. Entonces, en este discurso, hablar mal del dólar, hablar bien de Venezuela,
perjudicó a la candidata. Entonces, primero, el fantasma de la dolarización. Creo que el segundo error fue el tema de los gestores de paz, que no supo explicar bien y la gente lo asoció también con Nicaragua, también con Venezuela, también con Cuba, y creo que hubo mucho más miedo de lo que significaría unos posibles gestores de paz a la luz de lo que significan estos otros países, los gestores de paz, que realmente están más ligados a las armas, más ligados a la violencia que realmente a lo que significa. Por el otro lado, creo que también el tercer error fue todos los chats que se abrieron y que se verificó de la Liga Azul, ¿verdad? Tenemos chats en donde de alguna forma la gente dijo, esto es el correísmo, habían peleas entre las mismas personas de la Revolución Ciudadana. Vemos al ex consejero de Augusto Verduga hablando mal, inclusive de la propia Luisa González, inclusive de Rafael Correa. Y aquí sale el tema de que la llamaban la rana René, que de una u otra forma indirectamente ella reconoce esto en el debate y creo que también le pasó factura porque ella trató de decir, no soy un títere, porque comenzó en el lado de B de la campaña a decir que es un títere de Correa. Y el tratar de no ser un títere en el mismo debate, de decir yo no soy la rana René de alguna forma, con su actitud, con tratar de mostrar otro liderazgo, creo que fue contraproducente porque se vio una Luisa González agresiva, que de alguna forma lo que quería mostrar es un liderazgo fuerte, pero creo que lo que se mostró fue una persona muy agresiva y descontrolada de alguna forma. Otro tema, que creo que es el cuarto tema, que fue el error, fue el reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Como yo les digo, apenas 1 de cada 10 ecuatorianos reconoce o ve con buenos ojos la imagen de lo que significa Venezuela y tiene mucho miedo de que sea ser Venezuela y entonces el reconocer al gobierno cuando ya hay en el mundo nadie lo reconoce y también hay otros líderes de izquierda como Boric, por ejemplo, en Chile que es muy crítico con este gobierno y que creo que hay que en este momento no podemos reconocer a un gobierno por lo que ha sido Nicolás Maduro en Venezuela y por lo que significa. Y finalmente creo que sí existió y hay que reconocer que Luisa González sí fue víctima de mucha violencia en las redes sociales. Creo que las dos campañas sufrieron de desinformación, de muchas fake news, pero hay que reconocer que Luisa González sí sufrió de un tema de machismo, ¿sí? Mientras el otro candidato se mostraba con su familia, ella criticaban de quién ser el hijo, le criticaban por su hecho de ser mujer. Creo que hay que reconocer que también hubo mucha mala información desde el lado B de las campañas y vimos muchos ataques a ella por el hecho de ser mujer. Creo que estos son los 5 errores que le marcaron a ella estos datos, estos resultados en esta elección. Hablando de eso de errores, sí, no se entendió para nada esa entrevista que salió Correa con Patiño, siendo, o sea, ¿por qué? El timing, la verdad, parecía que quería hacerle un favor a Daniel Noboa, en fin, cosas que no se explican todavía, pero que dan de qué pensar, ¿no? Como que si Correa estaba diciéndonos en secreto, mire, yo soy el verdadero líder, no Luisa. ¿Cómo entender esa entrevista, Wendy? ¿Cuál es la lectura que usted tendría? Porque, bueno, no sabemos exactamente, pero podríamos lucubrar quizás con esto. Sí, yo creo que yo cuando miro este tipo de liderazgos, yo les llamo los liderazgos de eucalipto en la política, que cuando las personas que conocen el eucalipto saben que cuando hay mucho eucalipto no se deja que crezca otra vegetación más que eucalipto. Y entonces yo les llamo estos liderazgos, líderes de eucalipto en la política y en Ecuador tenemos muchos que finalmente ellos son los que brillan, ellos son los que han liderado, es muy difícil opacarlos. Y entonces yo creo que Rafael Correa es un líder eucalipto de alguna forma que no quiere dejar de brillar, que no quiere dejar que crezcan alrededor otros líderes. Creo que de alguna forma, consciente o inconscientemente, esta entrevista fue un tremendo error para la campaña de Luisa González, porque creo que Luisa González en su campaña trató de decir lo que significaba un nuevo correísmo, lo que significaba para ella el correísmo, pero por el otro lado teníamos a un Rafael Correa que te recordaba lo que es el correísmo según él. Tenemos también unos chats, ¿no es cierto?, de la Liga Azul que te dicen lo que es el correísmo, pero volviendo al tema de la entrevista, creo que fue no solo un mal timing, sino que fue lo que es.
O sea, yo creo que nos mostraron realmente lo que son, lo que es Rafael Correa, en lo que cree de alguna forma esto de defender a Venezuela a capa y espada, de hablar mal del dólar, en un momento en que la fragilidad del tema en una campaña se pone en primera plana, pero sobre todo en un momento en el que estamos en el mundo, sobre todo con la relación con Estados Unidos, con todos estos aranceles en que dices, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo salimos adelante? Creo que el pensar en no tener un dólar es la peor, es el peor momento para tratarlo, para decirlo, pero ahí se verificó que eso es lo que creen. Creo que de alguna forma Luisa González tenía que decir cuál iba a ser el rol que va a tener Rafael Correa. Creo que en algunos momentos en entrevistas le preguntaron, ¿y Rafael Correa qué rol va a tener en su gobierno? Ella dijo abiertamente que va a ser un asesor y entonces un asesor que cree de esta forma y que piensa de esta forma, eso es lo que nos manifestaron en esta campaña y con esa entrevista. Bueno, interesante lo que ha pasado. También Wendy mencionaba que Daniel Noboa su candidatura, su campaña corrigió algunas cosas. ¿Qué corrigió Daniel Noboa y cuáles son los aciertos que le llevaron a esta ganancia tan holgada? Yo creo que tuvo varios aciertos, yo los agruparía en 6 aciertos, que es desde Proyelítica, ¿sí? La consultora en la que yo dirijo, hemos hecho todo un análisis y vemos 6 aciertos que les llevan al triunfo a Daniel Noboa y con 11 puntos de diferencia. El primero es que él salió como muy sereno en el debate. Creo que esto marcó una diferencia de los dos liderazgos. Mientras Luisa trataba de no ser este títere por el tema de la rana René, fue demasiado agresiva y se le concibió agresiva. Tal vez ella quería mostrar algo, pero eso fue como lo vieron. Mientras Daniel Noboa fue alguien más sereno, más pese a los ataques y todo, salió, sonrió, trató de ser más sereno y creo que es un liderazgo que en medio del caos en el país la gente cree que necesita eso. Eso es lo que siente, que es alguien que está en control de sus actos frente a todo el caos y las crisis que tenemos en el país. Creo que el segundo tema fue este mensaje de contraste pasado versus futuro, que ya lo venía manejando de alguna forma en el gobierno, ¿no es cierto? Lo que significa este viejo Ecuador, este pasado, pero supo encasillar, es decir, encuadrar este viejo Ecuador con lo que significaba el correísmo y decir, este es el viejo Ecuador, el nuevo Ecuador. Pero algo interesante es que su eslogan era Ecuador para adelante. Y este tiene bastante relación con lo que utilizó su padre, Álvaro Noboa, que decía adelante Ecuador, adelante. Entonces vemos dos palabras que vuelven, adelante Ecuador, Ecuador para adelante, que lo tiene él, que de alguna forma traía esta campaña que también fue de Álvaro Noboa, que creo que le trajo también algunas ventajas y ese contraste de lo que significaba el país del futuro versus el país del pasado, creo que fue un buen encuadre de campaña que le ayudó a él a posicionar su buen mensaje. Creo que otra cosa que hay que resaltar es que es un candidato joven y entonces tiene un lenguaje diferente, conecta más con los jóvenes. De hecho, sus videos se hacen más virales. Creo que el siguiente punto es el uso adecuado de las redes sociales, donde está el 80% de los ecuatorianos activamente. Creo que además lo usaron muy bien, pero también él tiene un lenguaje diferente que se acerca a los jóvenes y de hecho este joven que quería llegar a las casas, en algún momento decíamos, ¿qué pasa pese a los ataques que hubo desde el lado del correísmo del presidente de cartón por lo que hizo en la primera vuelta y en las elecciones pasadas? Pero vemos que a la gente le gustaba el cartón porque de alguna forma este simbolismo era, quiero tenerle al presidente en mi casa, quiero tener cerca. Y creo que este encuadre también, este simbolismo de lo que significó este cartón de quiero tenerte en mi casa, lo entendieron muy bien y lo siguieron sacando, porque en una campaña lo que sirve hay que seguirlo utilizando. Creo que el otro punto, creo que es el quinto punto, la presencia de su familia fue importante. Por un lado, el eslogan que recordaba a su padre, por el otro lado, su madre presente siempre ahí, su esposa que tiene mucho agrado en las redes sociales, también sus hijos estuvieron presentes y creo que esta diferencia de lo que significaba Luisa González sola versus una persona que salía como hijo, como padre,
como esposo a los ecuatorianos terminó gustándoles mucho. Y creo que finalmente, creo que lo que se corrigió y que creo que es la diferencia que vemos en la campaña uno y la campaña 2 también es cómo el presidente ayuda al candidato. Creo que en este caso sí hay que entender que también hubo una gestión de gobierno atrás y que pese a lo que pasó con los inviernos y el derrame de petróleo en Esmeraldas, lo supieron aprovechar. Y aquí hay que ser muy sinceros. Aquí hubo una entrega de varios bonos que de alguna forma sintió el ciudadano que había un gobierno presente. También se volcaron mucho al territorio las últimas semanas y creo que esto ayudó mucho a la campaña de Daniel Noboa. Bueno, temas interesantes de análisis y para seguir analizando esto, hacia dónde va nuestro país con Daniel Noboa, la gobernabilidad que podría tener, por ejemplo, en la Asamblea, que va a ser un tema interesante porque van a tener que dialogar con los asambleístas. Ya hay noticias que al menos un asambleísta del correísmo se les viró y va a votar con ADN. Bueno, ¿qué puede pasar en la Asamblea? ¿Qué tanta gobernabilidad podrá tener Daniel Noboa, Wendy? Bueno, yo creo que este es un momento en el que tenemos que hablar de los retos que tendrá el primer gobierno y creo que los principales retos está su relación con el Ejecutivo. Perdón, del Ejecutivo con el Legislativo. Creo que esto es importantísimo porque tenemos una asamblea dividida en dos partes. 67 asambleístas tiene la Revolución Ciudadana. Bueno, ahora se acaba de bajar una, veamos cuántas bajas más tenemos. 66 entonces están equiparados con ADN. Tenemos 9 de Pachacuti, que también tenemos que pensar qué pasó, porque mucho del debate es dónde se fue el voto indígena de ISA, que había un 5%, y que de alguna forma públicamente se dio como un tratar de endosar, aunque no existe un endoso real de los votos. ¿Dónde está esto? Creo que el pacto se rompe, creo que en este momento los indígenas van a decidir qué hacer. Son 9 asambleístas, 5 socialcristianos y otros 4 que están repartidos minoritariamente. Creo que el primer reto es qué va a pasar con la asamblea, quiénes se ponen la camiseta del país para sacar las leyes y reformas que se necesitan, pero sobre todo el primer momento, quién va a dirigir esa asamblea. La asamblea, según nuestra normativa, tiene que dirigirla la asambleísta más votada, que en este caso es la mamá del presidente, Anabel Así. Así está en la ley y tendrá que ser así. Esa primera sesión la va a dirigir, pero de ahí tendrían que tener 77 votos para ver quién va a dirigir y ninguno Va a los estar tiene. Creo que difícil. ese es el primer reto. Así es, bueno, seguiremos viendo qué sucede. Quiero agradecerle a Wendy Reyes, chiriboga docente y analista política, por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco este momento postelectoral que vivimos luego de los resultados del domingo que nos sorprendieron. Incluso el mismo presidente reelecto Daniel Noboa dice que no tenían proyectado esos 11 puntos de diferencia, sino algo más estrecho. Pero bueno, esto da sin duda más claridad de los resultados que se tienen y que, bueno, ya no hay dudas de que hubo fraude y que esta tesis de Luisa González pues se ha ido diluyendo porque incluso ha quedado sola de sus coidarios que han felicitado más bien al presidente Nova. Quiero agradecerle a Wendy Reyes por acompañarnos y bueno, seguiremos comenzando, Wendy, sin duda. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos los que nos escuchan. Buen día.